Buenas noches a todos, vamos a la palabra, amén. ¿Quieren palabra o no? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, vamos entonces al libro vamos a la primera carta del apóstol Juan, amén. Está acá, atrás de Apocalipsis. Capítulo 1. Amén. Amén. Capítulo 1 de primera carta del apóstol Juan. Hay un título que dice, ¿cómo dice allí? La palabra de vida, amén. Dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, ¿desde cuándo? Desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Amén. Hay dos palabras que allí en la cual quiero que entremos a analizar, que es la palabra verbo y la palabra vida. Amén. Verbo, sinónimo de palabra. Amén. Verbo es sinónimo de palabra. ¿Dónde tiene usted sus palabras? Querido hermano, ¿dónde están sus palabras? En el corazón, perfecto. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Amén. La boca es como un instrumento con el que usted puede o construir o destruir. Amén. Ahora, el ser humano es espiritual, tiene la tendencia a las cosas espirituales, porque es un ser espiritual. Amén. Pero es un peligro tomar lo espiritual y volverlo ambiguo o inentendible o bizarro, ¿me entienden? Extraño, complejo. El mundo espiritual en su tono ambiguo es complejo porque se vuelve inentendible. Hay muchas cosas que están en el aire, ¿sí? Muchas cosas están en el aire. Cosas que pueden pertenecer al sentido común o cosas que aún el hombre no entiende, aún no las entiende. Amén. No las entiende. ¿Y quién se aprovecha de eso? El enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Y tiene un ejército de aliados, ¿cierto? Que son los demonios. Una de las cosas que nosotros aprendemos en la vida cristiana es el orden de lo espiritual. Amén. Una de las primeras cosas que usted tiene que aprender respecto a lo espiritual es que no todos los caminos conducen a Dios. Amén. Hace años, una tía mía, que ella experimentó de todo. Ella experimentó el Reiki, el Feng Shui, ¿sí? El horóscopo, la adivinación, el taoísmo, fue vegetariana, fue vegana, todo lo experimentó. A todo se le midió. Y ella me regaló una Biblia, siendo yo una persona inconversa. Y había una dedicatoria de ella en la contraportada de la Biblia que decía: todos los caminos conducen a Dios. Y esa es una verdad que el mundo ha vendido, pero que termina siendo una falacia. Amén. Porque no es cierto. Y el otro día yo meditaba acerca de la forma en la que algunos defienden la palabra o la doctrina cristiana. ¿Sí?
porque hay mecanismos para defender la palabra. Y Dios tiene personas en cada lugar ejerciendo la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Amén. Y Dios ha levantado hombres científicos, conocedores del método científico, que con ese mismo conocimiento han logrado identificar a Dios y lograr establecer en los debates la preeminencia de Dios. Lo último que yo escuché acerca de eso fue un gran hombre, un orador inglés, no me acuerdo el nombre, que él decía que la ciencia nos ha tratado, bueno, parte de la ciencia nos ha tratado de dar a nosotros, nos ha tratado de convencer a nosotros de que es más racional pensar que las cosas vienen de la nada, que las cosas vengan de una inteligencia superior. ¿Sí? O un hombre como Stephen Hawking, que ya murió, él decía eso, que realmente lo que importa es cómo funcionan las cosas, no importa de dónde provienen. Yo le digo una cosa a usted, el científico por excelencia, ¿qué es? ¿Qué caracteriza a una persona científica? No en cuanto a si creo o no en Dios, sino al hecho de que es científico. Es curioso, perfecto. Y la persona curiosa se queda conforme con lo que ve o con lo que le explica, como un hombre que es una eminencia de la ciencia en el área de la física cuántica, puede llegar y decir que lo que creó esto no es tan importante. Un científico puede decir eso. Una persona científica puede quedarse con eso. ¿Hasta dónde ha llegado la obstinación de la gente? De llegar y decir es que no importa, Dios no importa quién creó esto. Y lo que Dios nos quiere enseñar es que lo creado nos convoque más bien a conocerlo a Él, amén. Ahora, como el hombre no logró identificar a Dios en la creación, porque la palabra dice en Romanos capítulo 1, que la creación misma habla de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Los ciclos del agua, por ejemplo, el ciclo del agua habla de Dios, una creación que parece que tuviera inteligencia, ¿sí? Unos sistemas, unas corrientes de aire, un sol que impacta el mar, eleva los vapores del agua, esos vientos como si fueran inteligentes los conduce, los acumula, los estrella contra las montañas, ¿y qué pasa? Y viene y cae el agua otra vez. Y baja por las quebradas, los nacimientos, baja por los ríos, las cuencas, ríos pequeños, ríos medianos, llega a los grandes ríos que la arrojan ¿a dónde? Al mar, para repetir otra vez el ciclo. Algo como eso es fruto de la casualidad. ¿Será que sí? ¿Es fruto de la casualidad? ¿Usted qué dice? Que las semillas caigan en tierra para que con el movimiento de la tierra la semilla se entierre sola y de allí surja un árbol que produzca el mismo fruto de donde salió esa semilla. Eso puede ser fruto de la casualidad. Mire, casualidad es que usted se levanta a las 3 de la mañana y se pegue, y por andar descalzo se pegue usted en el dedo pequeño del pie. Eso es casualidad. ¿Sí? Eso es casualidad. Pero la naturaleza habla de una creación que fue hecha por alguien supremamente inteligente. Y nosotros no podemos compararnos con él. Pero ante la negativa del hombre de lograr identificar a Dios en la naturaleza, y es que el gran error del hombre fue no descubrir a Dios en la creación, sino ponerse a adorar la creación. Entonces, en vez de adorar al Dios que creó todas las cosas,
el hombre empezó a adorar la creación. Entonces, por eso va a investigar usted a las comunidades prehistóricas. Y lo que usted siempre va a encontrar es una constante. Sea que usted encuentre jeroglíficos no sé, en las montañas balcánicas o en las estepas rusas o en las cuevas precolombinas, siempre va a haber una tendencia. El hombre decidió adorar la creación. Usted va a ver imágenes de animales, serpientes, jaguares, osos, aves. El hombre decidió adorar la creación, hasta que llegó una cultura que decidió hacer una apología de sí mismo, que se llamaron los griegos. Los griegos decidieron no solamente adorar el Olimpo, con Zeus y Hades, ¿sí? Y ¿cómo se llamaba el dios del mar? Se me olvidó. ¿Cómo? Poseidón. Y todos los dioses y semidioses del Olimpo, sino que decidió adorarse a sí mismo, a sí mismos. Levantando, en la cultura griega se levantaron los famosos gimnasios, ¿sabía usted? Allí surge el gimnasio. Entonces los griegos empezaron a volver el cuerpo algo escultural. Y ha sido tan impactante esa corriente que hasta el día de hoy se ve. ¿Qué hace la gente? Bueno, algunos, ¿no? Se van al gimnasio a tonificar su cuerpo. Ahora, de pronto la diferencia es que en la época de los griegos lo hacían desnudos. Ellos comenzaban a hacer sus ejercicios desnudos. Y era tan potente esa corriente espiritual que gobernaba eso, que Grecia es como un resucitador de la corriente homosexual. ¿Sabía usted? Grecia fue una cultura donde predominó el homosexualismo y la sodomía. Algo que no es nuevo, no por nosotros ni por los griegos, sino que es algo que existe hace miles de años, desde Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra decidió vivir en el desenfreno sexual y la perversión, haciendo gala de sus cuerpos. Volvieron sus cuerpos un centro de atención y de adoración, los sodomitas. ¿Usted sabe qué hacían los sodomitas? Uno estuvo investigando, empieza a encontrar cosas. ¿Sabe? Había dos cosas que físicamente identificaban a los sodomitas, ¿sabían? Tatuajes y perforaciones. Entonces, lo curioso de eso es que hoy una persona se hace eso y cree que es una revolucionaria. Yo soy un revolucionario. La gente que hace eso piensa que está adelantado en el tiempo y se siente orgulloso de eso. Y lo mira a usted que no tiene ni un tatuaje ni una perforación y dice, estás atrás, estás out. Cuando el proverbista Salomón dice en su libro de Eclesiastés, que todo lo que está pasando ya pasó. La humanidad es algo cíclico. ¿Y por qué la humanidad anda en ese ciclo, en esos ciclos repetitivos, donde hay efervescencias de la ciencia y del conocimiento y también de la religiosidad, y son cíclicos? Pero en esos cíclicos siempre hay algo muy notorio, es la escasez de Dios. Y eso le pasaba al pueblo de Israel, que un pueblo de Israel que se volvió por 400 años de esclavitud, se volvió egipcio. Entonces Dios los saca con mano de poder y de gloria de Egipto. Ellos llegan allá y ¿qué comienzan a anhelar? Sus dioses egipcios. Ante la primera ausencia de Moisés, ¿qué deciden hacer ellos? Construir, fabricar un becerro de oro. Para darle las gracias al becerro de oro
por haberlo sacado de Egipto. Entonces, una vez más, pero ya en el pueblo de Dios, se ve la naturaleza del hombre caída. Y el hombre anda en eso, tomando atajos, caminos que no son los caminos, que parecen buenos, pero no son buenos. Y para eso es importante conocer el mundo espiritual. Hay que conocerlo poco a poco. Usted no puede pretender aprender las cosas de un solo sorbo porque se atraganta. El mundo espiritual es algo complejo. ¿Sí? El conocimiento de Dios y de lo espiritual debe tener un punto de partida que se llama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el ayo, es la roca. ¿Aquí quién ha elevado cometa? ¿No más los dos? ¿Su merced no ha elevado cometa nunca? También hizo merced. Con esos vientos que hacen por allá en la costa y nunca elevó cometa. Bueno, usted va con la cometa. En la cometa se mueven varias leyes físicas, ¿no? En el viento que eleva la cometa y la sostiene en el aire, hay una cuerda que también le da equilibrio a la... Y hay una persona que tiene la cuerda, ¿cierto? Ahora, había veces que cuando uno iba a elevar cometa y uno estaba como cansado uno del jalar, entonces uno llegaba y ponía una roca y uno amarraba la cuerda. Y la cometa se quedaba volando por horas y horas y uno iba a jugar fútbol. Y cuando uno volvía estaba la cometa ahí. Si la roca no estuviera, ¿qué pasaría con la cometa? Sale volando, se pierde. Si no tenemos la roca que es Cristo, la indagación de lo espiritual nos va a llevar por vientos desorientados, ¿me entienden? Por eso la gente se pierde en las corrientes espirituales, porque cree que han encontrado la panacea del conocimiento espiritual, pero realmente lo que demuestra la persona es una enorme ignorancia. Yo les voy a poner un ejemplo. El yoga, que es como una de las áreas de lo oriental que se ha mezclado, ha hecho un cóctel con lo occidental. Entonces, hoy en día está de moda practicar el yoga. Entonces la persona se compra su colchonetica, ¿sí? Se hace un curso rápido por internet sobre las posturas, ¿sí? Y entonces mata a 2 pájaros de un solo tiro, porque hace deporte, porque hacer yoga no es fácil, supongo yo, yo nunca lo he hecho, pero yo a veces veo a la gente haciendo eso y digo, pero tiene uno que tener condición física para hacer eso, esos estiramientos y todas esas posturas. Cuando uno ignora las cosas, eso parece normal. Pero cuando uno empieza a desenrollar el conocimiento de lo espiritual, se da cuenta uno que eso no es normal. El yoga, si usted lo investiga, donde surge en la India, uno de los países de más congestión espiritual en el mundo, un país que también es idolátrico por excelencia, ¿sí? Surge y básicamente tiene que ver con invocación con conexiones espirituales y con invocaciones espirituales, ¿sí? Cada postura representa una invocación espiritual, que algunos le llaman corrientes espirituales o energías, o otros le llaman mantras o chakras, ¿sí? Pero que realmente termina siendo una invocación espiritual. Porque las energías no son simplemente energías, de hecho no se deberían llamar así, son corrientes espirituales dominadas por espíritus. ¿Quién dice amén? Amén. Usted tiene que identificar si son espíritus buenos o malos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace para identificar eso? La Biblia lo enseña.
Hay dos bandos espirituales. El bando de la oscuridad y el bando de la luz. ¿Sí? Los espíritus de la oscuridad se llaman demonios. Los espíritus de la luz se llaman ángeles. Los ángeles tienen una directriz. Solamente se movilizan cuando se utiliza una clave, como cuando usted va al computador. ¿Quién tiene computador acá? ¿Tiene clave? Tiene que digitar la clave para que usted pueda entrar a trabajar en el computador. ¿Cierto? Sí. Los ángeles tienen un nombre que se debe digitar. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. La palabra de Dios dice, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Cuando hablamos de salvación, hablamos de varias áreas de salvación. Las áreas que tienen que ver con nuestro peregrinaje terrenal, ¿sí? Que son múltiples. Salvación, una sanidad es una salvación, ¿sabes? Un milagro es una salvación, un prodigio es una salvación, ¿correcto? Cuando el Señor sanaba enfermos, Él decía, tu fe te ha salvado, ¿sí? Así le dijo, por ejemplo, a la mujer sirofenicia, tu fe te ha salvado. ¿De qué la salvó? De que su hija siguiera estando endemoniada, porque ella estaba atormentada por un demonio. Él le dijo, Señor, ayuda a mi hija. Él toma la fe de esa mujer y libera desde la distancia a la hija de ella. Le dije, tu fe te ha salvado. Salvado en cuanto a la posesión espiritual de la hija. Mas no el alma. O sea, el alma de la mujer sirofenicia no fue salva en ese momento. Amén. Igual pasó con el hombre de Betesda. 38 años. Nadie tuvo la misericordia de meterlo a él. Resulta que en el estanque de Betesda, en Jerusalén, un ángel que la gente no veía, pero que se daban cuenta que tocaba el agua. O sea, el ángel descendía del cielo, tocaba el agua, o sea, el agua hacía como si se daban cuenta de que alguien tocó el agua. Cuando eso era tocado, el primero que entrara era sanado. Entonces, a la hora que de eso, ¿qué posibilidad tenía el enfermo de Betesda? El paralítico, ninguna. Porque en esa época, un paralítico y un cuadraplégico tenía que estar en una estera tirada en el piso. No había sillas de ruedas, no había camillas con ruedas. Entonces él no tenía posibilidad de entrar, ya rápidamente la persona que llegaba primero le ganaba. Pero el Señor un día se le apareció y le dijo, ¿quieres ser sanado? Y él que dijo, sí, Señor, levántate ya. ¿Sí? El Señor lo salvó de su enfermedad. ¿Pero su alma se salvó? No. Y en el libro de Juan, más adelante, el Señor se lo encuentra y le dice, no peques más, si no quieres que te ocurra algo peor, le dice. ¿Por qué le dice el Señor eso? Porque el hombre volvió a sus antiguas andanzas. ¿Correcto? Entonces, la salvación más importante, ¿cuál es? La salvación del alma. ¿Cómo se logra? Por Cristo. ¿Cómo? Creyendo en Él y siguiéndolo. Si ve cómo lo que para el mundo y sus corrientes espirituales es algo complejo, porque todavía uno tendría que empezar a incursionar en cada creencia religiosa o espiritual, si creen en el infierno, no creen en el infierno. Unos creen en la reencarnación, otros creen en la iluminación, en el alcanzar el nirvana, ¿sí? Otros dicen que no, que uno simplemente pasa por esta tierra y usted se muere y ya. Pero la verdad es que hay un cielo y hay un infierno. Amén. Y que al cielo entran solamente los que han creído en Jesús y los que le han seguido. Y como yo estaba hablando acerca de las formas en las que algunos defienden la fe, que es válido porque
Seguramente Dios los utilizará con argumentos aún extraños del método científico para debatir y demostrarle al científico obstinado de que la misma ciencia está ligada a Dios, de que es una cosa absurda desligar la ciencia de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. En Él es el que en Dios es en quien mejor se entienden las dinámicas de la física y de la química y de la biología y de la genética y todas las áreas científicas. Es en Dios donde mejor se entiende. Y la Biblia en muchos aspectos respalda eso. Amén. Respalda eso. Hace tiempos que fue escrita la Biblia dice que la tierra tiene pilares. Pilares son como columnas. Pilares son como columnas. Hace como 7 años, los geólogos descubrieron que la tierra tenía pilares. Pero ¿quién lo dijo hace miles de años? Dios. Hace como 7 u 8 años también descubrieron que si se unieran las aguas de las profundidades con el agua de la atmósfera y se unieran, habría tanta agua que todas las montañas de la tierra quedarían cubiertas. ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia. ¿Qué fue lo que se abrió en el diluvio? Las aguas de los cielos, y se reventaron y salieron a flote las aguas de las profundidades y las que están dentro de la tierra. ¿Y qué hicieron? Cubrieron la tierra con agua. Y hace miles de años también el profeta Isaías hablaba acerca de la redondez de la tierra. El concepto de que la tierra es plana de ninguna manera es extraído de la Biblia. Es algo que se inventó la Iglesia Católica Romana no sé cuándo. Y era algo que creían los europeos, de que la tierra era plana. Pero ya la Biblia, en los escritos de Isaías, decía que la tierra era redonda. Era una esfera. La Biblia siempre antecediéndose a las cosas científicas. Amén. Allí se entienden las cosas. Pero ¿en dónde reposa la mejor defensa de la palabra y de la fe y la apologética? En el poder. Es en el poder que la palabra tiene, y es el poder que el cristianismo debe tener. Usted puede hacer un paralelo, usted puede hacer muchos paralelos. Usted puede hacer un paralelo entre los cabezas de las religiones. Usted pone, por ejemplo, el Islam. ¿Quién es el cabeza del Islam? Mohamed, el profeta Mahoma. Ahí está Mahoma. ¿Quién es el cabeza del budismo? Buda. ¿Qué dijo Buda en sus escritos finales? Buda dijo: he procurado encontrar la verdad y no la he encontrado. Le dice a sus discípulos: yo les recomiendo que ustedes la encuentren. ¿Qué quiere decir esto? Buda hizo el esfuerzo de encontrar la verdad, pero no la encontró. Experimentó cosas. ¿Sí? Experimentó cosas. Iluminaciones y cosas de esas. Meditación trascendental. Pero nunca encontró la verdad. ¿Sí? O sea, uno no le debe sorprender la meditación trascendental porque eso existe. Eso no es una mentira, existe. Pero la pregunta es, ¿eso a qué nos lleva? A nada. A una simple experiencia espiritual. Porque como le digo, el mundo espiritual es complejo. Usted tiene que entender que los seres espirituales, que son ángeles y demonios, tienen poder. ¿Usted cree que un demonio tiene poder? Sí.
Lo tiene. Usted pasa por la Caracas con 39. ¿Qué hay allí? Un templo famoso. ¿El templo de quién? Del indio masónico, ¿cierto? Y usted ve placas allí. Gracias a Dios y al indio masónico. Pregunta. Lo que haya pasado allí, porque uno escucha testimonios de personas. Voy a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo, que tenía una catarata, por ejemplo. Fue allá, el indio masónico, un chamán experimentadísimo. Llega y le hace a usted un conjuro, un menjurje, una medicina espiritual. Hace su ritual, porque esas cosas tienen dos fases, el ritual espiritual y la medicina selvática. Hace el ritual y le dice, y termine su tratamiento. ¿Cuál es? Yo le hago una pregunta. ¿Esas cosas pasan? ¿La mujer o el hombre puede salir sano de la catarata? ¿Usted qué dice? Sí. El mismo pastor Antonio es testigo de cómo un chamán, cómo a través de un chamán una calcificación le fue quitada. Una calcificación en el pie, en su tobillo, se le empezó a formar, empezó a ser dolorosa. Sí, se le formó un espolón y fue allá y le quitaron eso. O sea, el enemigo tiene poder para ciertas cosas. Y lo voy a dejar más aterrado. Algo que a mí me dejaba pensando es lo que pasa, por ejemplo, en el templo de Jesucristo es el Señor, ¿no? Que queda en la 1 de mayo bueno, y que hay muchos en Bogotá. De cómo la gente da testimonio de que le han pasado cosas. Entonces yo empecé a orar al Señor, Señor, explícame qué es lo que pasa acá porque yo estoy confundido. Bueno, a mí Dios me habló y me dijo, mijo, eso es espiritismo. Espiritismo es contratación con espíritus. Entonces le voy a explicar cómo se... Y después yo escuchando el testimonio de hombres que trabajaron allí, sacerdotes que trabajaron allí, ellos explicaban cuál era la dinámica. Resulta que esa iglesia que se llama la Iglesia Universal surge de algo que se conoce como el sincretismo. El sincretismo es una mezcla entre el cristianismo y la chamanería. En el caso de Brasil, que es donde surge esa iglesia, se llama la macumba. Esa es la hechicería que se practica allá. Se mezclan y surge esa mezcla en una iglesia como esa, que es una iglesia, es una secta, es una iglesia de falsa doctrina. Entonces, ¿qué pasa? La persona va allá con un problema, digamos un cáncer, ¿sí? Un cáncer. Y tras bambalinas hay espiritistas allí, ¿sí? Entonces ese espiritista habla con el espíritu, porque detrás del cáncer hay un espíritu, y le dicen al espíritu del cáncer, vamos a hacer un trato, salga de allí, o inactívese, ¿sí? Y hablan con otro espíritu que es el espíritu, por ejemplo, de la ruina, y le dicen, espíritu de la ruina, vaya a esa señora y aféctela. Entonces, ¿qué pasa? La persona aparentemente se sana del cáncer, ¿sí? Aparentemente se sana del cáncer. Y la persona 6 meses después, 1 año después, aparece como arruinada. Entonces, es un círculo vicioso, ¿sí ven? Otra vez el círculo vicioso. Entonces el mundo espiritual es complejo y hay que empezar a entenderlo, y es a través de la palabra donde empezamos a entender estas cosas. Amén. Es a través de la palabra donde comenzamos a entender estas cosas. Por eso dice el apóstol Juan acá, pudiéramos hablar de muchas cosas, pero el tiempo se nos va. Dice, lo que era desde el principio, o sea, no solamente a través de la palabra, sino comenzar a entender que en Dios qué es la palabra y qué es el verbo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice acá, también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí deducimos que la vida es el mismo verbo. Amén. O sea, que Jesús es la vida y es el verbo. Amén. El Señor dice en Juan, no en esta epístola, sino en el Evangelio de Juan, capítulo 6, le dice a la multitud, le dice, usted tiene que comer de mi carne y beber de mi sangre si quiere tener parte conmigo. Ellos no entendieron, ellos creyeron que eso era un culto antropófago, caníbal. No, él explica que comer su carne o beber su sangre es comer la palabra. Que recuerden que la palabra se hizo como carne. Voy a explicar cómo fue el proceso. ¿Quién es eterno? Dios, ¿cierto? Y las tres personas de Dios siempre han sido eternas, siempre han estado allí. Entender la eternidad no es muy complicado, ¿me comprende? Porque usted es un ser temporal, ¿correcto? Que llegó a esta tierra a partir de cierto punto. Que un día, si cree en Jesús y lo sigue, va a compartir eternidad con Él, ¿correcto? Pero Dios estaba ahí, y Dios estaba compuesto de tres personas. El Padre, el Verbo o la palabra, que estaba ¿dónde? En el corazón del Padre. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, que también era el Espíritu del Verbo. Entonces un día el Padre le dijo que esa palabra tomara la forma de un hijo. Entonces salió de su boca eso y se convirtió en la figura de un hijo. ¿Sabían? Y le puso un trono al lado de él. Siéntate a mi diestra, ¿verdad? Le dijo el Padre a Dios. Y ese era su orgullo, su mayor felicidad era él. Y estaba el Espíritu Santo, otra persona de la Trinidad, estaba allí también. Y un día el Señor empezó, desde la eternidad empezó a construir su reino. Entonces, creó ángeles. Entonces, el Señor dijo, créanse, que se creen los querubines protectores, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba cuando el Padre decía eso? El verbo que ya tenía forma de hijo, junto con el Espíritu Santo, iban y recreaban lo que el Padre había dicho. Entonces, entre el verbo y el Espíritu Santo construían los ángeles. Ángeles hay de todo tipo, serafines, querubines, ¿sí? Arcángeles, hermosos todos de diferentes tamaños, con diferentes niveles de poder. Y también fabricó cuatro seres vivientes, que son cuatro seres que circundan el trono de Dios en permanente adoración. Son los seres vivientes, que también están en la palabra. Construyó por la palabra un reino, una ciudad espiritual, una capital espiritual llamada la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Y comenzó a construir todas las cosas. El universo lo creó también. Y en el centro del universo, ¿qué creó? Un pequeño lugar. Él dijo, Dios demostró a través de la palabra que podía construir cosas espirituales, pero también cosas físicas. Creó leyes espirituales, creó leyes físicas, todo de la misma forma. ¿A través de quién? Del Verbo. El Verbo y el Espíritu Santo haciendo todo. Entonces creó galaxias, cúmulos galácticos, supercúmulos galácticos, cuasares, hoyos, agujeros negros. Y en medio de ese vasto universo creó ¿qué? Un pequeño punto azul. ¿Llamado cómo? La Tierra. Y en medio de la Tierra construyó un huerto que se llamaba ¿cómo? Edén. Dijo, yo que soy un ser espiritual, quiero
quiero hacer algo poderoso, quiero crear un puente entre lo material y lo espiritual. Ese huerto era como el lugar donde interactuaba lo material con lo espiritual y puso un mayordomo allí. Adán, ¿cierto? Creó a Adán a imagen y semejanza de él. Lo que quiere decir que Adán tenía que parecerse al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se parece al Padre. ¿Sí me entiende? ¿Y eso dónde se replica? En nuestras vidas, ¿cierto? El hijo que se parece al papá, al abuelo. Los genes van corriendo de generación en generación, ¿cierto? Entonces puso ese mayordomo. Oiga, un mayordomo que, contrario a lo que siempre se piensa, no andaba desnudo. Él se quedó desnudo cuando peca. Yo le hago una pregunta a usted. En etapas de su vida, donde usted hizo cosas que no debía, ¿nunca tuvo la sensación de que aunque estaba vestido, se sentía desnudo? ¿Usted nunca le pasó eso? ¿Nunca? Yo cuando me iba de parranda y el día siguiente a la parranda, ¿sabe cómo me sentía yo? Desnudo. Era una sensación que ya después leyendo la Biblia entiendo. El hombre pecador es un hombre desnudo. Se puede poner ropas, pero su alma está desamparada. Esa es la sensación que me refiero, no una desnudez física, sino espiritual. Entonces, Adán estaba rodeado de la gloria de Dios lo vestía a él, ¿sí me entiende? Y en el momento que Adán peca, se queda desnudo por el pecado. Entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó tu desnudez? ¿Cómo así? ¿Usted por qué está así? ¿Dios ya lo sabía? Sí, pero quería que Adán se lo contara, le explicara por qué hizo eso. Y ahí comienza toda la fractura que hay entre el hombre y Dios hasta el día de hoy. Y que solamente por Jesucristo se puede restablecer ese puente. ¿Ahora comprenden? Él decide comenzar a preparar un plan. Bueno, ya el plan estaba hecho, comenzó a ejecutar un plan desde que Adán, desde el mismo día que Adán peca, el plan se pone en marcha. Adán se tapó ¿con qué? ¿Con hojas de qué? De parra. Y el Señor le dijo, no, tú no vas a poder cubrir tu desnudez con hojas de plantas. ¿Qué hizo el Señor? Sacrificó un animal. Le quitó la piel y hizo un vestido para Adán y Eva. Cúbranse con esto. O sea, de ahí que el sacrificio fue la forma provisional en la que los hombres podían empezar a restablecer su relación con Dios. Por eso, cuando Israel sale de Egipto y camina al desierto, Dios le ordena a Moisés construir un tabernáculo, ¿cierto? Un tabernáculo que tenía un altar de bronce con fuego de alto calibre. Tenía que ser de alto calibre porque era allí donde los animales eran sacrificados. Los animales eran sacrificados no porque Dios estuviera sediento, le gustara matar animales, sino porque era algo provisional que fue creado desde Edén para que el hombre no fuera destruido. O sea, usted no puede verlo como una masacre de animales, sino como un acto de misericordia de Dios. Y además el mismo sacrificio del animal profetizaba acerca de un sacrificio que iba a ser realizado, ¿en dónde? A las afueras de Jerusalén. ¿Quién fue sacrificado allí? El perfecto Cordero, el Cordero de Dios. Y allí los sacrificios cesan, para que ya no sea por sacrificio, sino por fe, que usted ahora reciba salvación. Amén. Por eso es por Cristo que usted es salvo. Y comparándolo con los otros pilares de las religiones,
Nada se puede comparar a eso. Ni en poder, ni en amor, ni en gracia, ni en nada. Mahoma fue un hombre que se casaba con niñas de 9, 8 años. ¿Qué comparación puede tener eso con el Señor Jesús? Santo, perfecto, que hacía milagros, sanidades, prodigios. Iba donde los desvalidos, los pecadores, los perdonaba, tenía misericordia, y fuera de eso hizo la ofrenda perfecta. ¿Quién hizo eso? Y es un poder que nos persigue hasta hoy. Usted puede ir a un templo budista. ¿Cuánta gente se sale en un templo budista? Ninguna. ¿Cuánta gente se sale en una mezquita? Ninguna. Pero en campañas evangelísticas, ¿cuántas se salen? Miles, millones, todos los días. Milagros, sanidades, liberaciones, y además una palabra de poder, o sea, un verbo de poder que produce reconciliación entre los que la escuchan y Dios. Salvación del alma. El mayor de los milagros, ¿no? ¿Quién hace eso? ¿Sí ve cómo con Cristo se despejan las dudas? Y ya no ando creyendo ni en horóscopos, ni en aguas benditas, ni en yogas, ni en meditación trascendental, sino en el poder de Cristo. ¿Quién dice amén? Ahí está claro eso. Y mientras las religiones son complejas, pongamos por ejemplo a la religión católica, qué cosa tan compleja. Reza el rosario, haga un novenario, hágale misa a los muertos, bautice el niño, primera comunión, transustanciación, confirmación, indulgencias, peregrinación por los lugares, por los templos santos. Una religión que está basada en salvarse por obras. Entonces, la religión católica le dice a usted, rece novenarios, haga usted la novena, tome el escapulario, vaya a misa, vaya donde los ornamentos, bautice al niño chiquito, hágale la primera comunión, tome la comunión en la iglesia, confiésese ante hombres. Y al final, ¿qué pasa? Nada. La gente está peor que nunca. Por eso los apóstoles hablan del verbo. Dice lo que vimos, lo que hemos, mire, lo dice Juan, que lo vio, que lo tocó, que comió con él, que lo vio hecho hombre, que lo vio después resucitado, que lo vio ascender a los cielos. El mismo Juan que le reveló el Señor del Apocalipsis. Y mire lo que dice Juan acá aquí en Juan, en el Evangelio de Juan. Dice algo mucho más, incluso más amplio que lo que dice en la epístola. Mire lo que dice, el verbo hecho carne, capítulo 1, dice. En el principio era el verbo, mire, otra vez el principio y el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Ese Dios, ¿quién era? El Padre, el Dios Padre. Y el verbo era Dios, o sea, estaba el Padre Dios y el verbo Dios. Y este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas, mire, lo que yo le hablé ahorita, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí ya Juan ampliaba, está diciendo, Cristo creó todo. Todo lo creó. Todo. No estoy hablando de las cosas que el hombre ha hecho aquí en la tierra, ¿no? La invención del carro, ¿quién hizo el carro? El hombre. Estamos hablando de todas las cosas en el universo, en el reino de los cielos. Las cosas que no ha recreado el hombre las hizo Dios. Pero las cosas, nosotros hemos sido inventores de cosas. Eso no lo hizo Dios, lo hicimos nosotros, pero con la inteligencia que Dios nos dio. ¿Sí me comprende? Dice, todo por Él fue hecho.
Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Además, no solamente estaba la vida, sino que él es la vida, porque la palabra dice que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de él, dice. Dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y mira lo que dice el 14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne, se hizo hombre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué dice la palabra unigénito? Hasta ese momento, ¿quién era el único hijo? Pero es a través de él donde muchos hijos, donde muchos se convierten en sus hijos. Amén. Por eso usted hoy tiene la oportunidad de ser hijo de Dios por él. Amén. Por él. Ya no, no es un unigénito, sino es el primogénito. Porque usted, después de él, han venido millones de personas a convertirse en hijo de Dios. Y ahí otra vez actúa el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es el que nos habla para que nos reconciliemos con Él. Él es la palabra que nos es hablada para que nos reconciliemos con Dios. Y también es enviado el Espíritu Santo, que es el que nos transforma de hijos de las tinieblas o hijos del diablo a hijos de Dios y de la luz. Sencillo. ¿Quién hace la obra? Los dos, el Verbo y el Espíritu Santo. Así como todas las cosas fueron hechas por los dos. O bueno, por los tres, porque el Padre daba la orden. Pero ellos la ejecutaban, ¿sí me entienden? Actuaban entre los dos. Amén. O actúan entre los dos. Dice, se hizo carne y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ese es el Salvador nuestro, que resucitó, que está vivo y que camina con nosotros. Amén, porque él ha dicho que está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y dónde está todo el compilado de lo que nosotros tenemos que comenzar a aprender y a realizar? En la palabra de Dios. Amén. En lo primero que usted tiene que volverse experto es en la palabra. Entonces, mire, yo le digo una cosa, la vida cristiana tiene niveles. ¿Sí? Donde usted puede vivir experiencias espirituales muy bellas. Puede llegar a ver a Cristo cara a cara. De verdad, no por imaginación, sino de verdad. Donde puede ver el cielo, por ejemplo. ¿Sí? Donde puede ver el mundo espiritual, actuando, operando. Lo puede ver. El fuego de Dios, la columna de fuego, la chequina de Dios, los ángeles, puede verlos. Ahora, ¿los ángeles hablan con los hombres? ¿Pueden hablar con los hombres? ¿Sí o no? Depende. Salvo excepciones. Los ángeles no deben hablar con los hombres. ¿Por qué será eso? Por el peligro que eso representa para el hombre. Porque el hombre es tendiente a idolatrar todo. Entonces pregunta, ¿no han escuchado por ahí a los angeólogos? Ahora te vamos a enseñar a hablar con el arcángel Miguel, que te va a traer prosperidad y salud. ¿No lo han escuchado? Pregunta, ¿se puede hablar con el arcángel Miguel para prosperidad y salud? No. El arcángel Miguel es alguien que obra a favor de la iglesia, sí, pero miren, hace cosas, pero para no ser tropiezo para nosotros, ¿me entienden? Lo que quiere decir que toda esa corriente de angelología es mentira. O por lo menos no son los ángeles del cielo los que están actuando. Característica de los demonios: son suplantadores, son mentirosos, son engañadores. Se visten de ángeles de luz para engañar a los hombres. Es un demonio disfrazado de ángel de luz. Que lo pueden hacer con suprema facilidad, porque es una de sus principales armas, el engaño, ¿sí? El camuflaje, la suplantación, eso es lo que ellos hacen. Entonces,
¿Con quién hablamos directamente? Con Jesús el Señor y con el Espíritu Santo y el Padre por medio de Jesús. O sea, usted quiere una entrevista con el Padre, ¿quién se la da? Jesús. O sea, el Padre no habla con cualquiera. El Padre habla con los que son amigos de su Hijo. Él identifica, bueno, venga para acá. Usted que es mi hijo porque es amigo de mi hijo, venga para acá. Y con el Espíritu Santo igual. El Espíritu Santo anda con la iglesia. Amén. ¿Pero está entendido esto? Así obra Dios. Así obra Dios. Entonces, la palabra es el compilado de las cosas más importantes que Dios quiere que nosotros sepamos. Primero hay que aprenderse esto. Ahora, y en ese proceso de crecimiento en el cristianismo, usted puede llegar y escuchar la voz de Dios audiblemente en su corazón, ¿sí? En sueños, en visiones, pero eso ya son estados un poco más avanzados de la relación con Dios. Usted primero tiene que llenarse de esto para que no haya más cabida a confusión y error, porque si usted no sabe esto y comienza a tener experiencias espirituales, ¿qué va a pasar? El diablo lo va a engañar. Las cosas que van en contravía de esto no son de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Yo que he sido misionero de muchos años, he viajado por Colombia, por muchos lugares. Una vez conocí una mujer que para qué, ella iba como bien, tenía su llamado y todo. Pero yo empecé a notar una falencia en ella. La falencia era que quería tener experiencias espirituales, quería experimentar cosas con Dios, pero yo noté, uno indagando con ella, que le faltaba mucha Biblia. Cuidado. Uno como hombre de Dios advierte, tenga cuidado con eso. Con el tiempo, entre comillas, escuchó al Señor. Lo vio y lo escuchó. ¿Qué escuchó y qué vio? Resulta que en el pueblo donde ella vive, al lado hay una colina grande, siempre grandecita. El Señor, porque no era el Señor, le dijo que el día que él viniera, era esa colina donde iba a descender. Y como le faltaba esto, ¿sabe qué pasó con ella? Creyó. Y además, supuestamente le dijo, y tú serás una de mis escogidas para cuando yo venga. Cosa que también creyó. Y pasó de ser una potencial pastora, evangelista, a ser un monstruo espiritual. A ser una persona completamente salida de los caminos, a convertirse prácticamente en una hechicera, en una divina, en una pitonisa. Ya después, cuando la vimos con los años, ¿sabe qué pasaba? Tenía un séquito de personas. ¿Saben qué hacían? Antes de que ella pisara alguna parte o se sentara, ellos iban pasando limpiándole el camino. Se le había inflado el pecho, estaba completamente desfigurada. ¿Por qué? Porque le hizo primero caso a las experiencias espirituales que a la palabra. Los primeros pasos del cristianismo, y pueden ser años, tienen que estar muy llenos de esto. Muy llenos de la palabra. Por eso el verbo es nuestra razón de ser. Y no solamente en las primeras etapas del cristianismo, sino ya también cuando usted ya experimente cosas mucho más especiales y profundas, tiene que estar lleno de esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que tamiza lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Usted quiere saber acerca de cómo se lleva un noviazgo? Noviazgo en un paso. ¿Sabe cuál es un paso? ¿Quiere saber el paso para el noviazgo? Más importante. No os unáis en yugo desigual. Ese es el seminario de noviazgo. No os unáis en yugo
desigual. Esa es la base de la doctrina del noviazgo. Lo que quiere decir que partiendo de allí, usted tiene que saber elegir. Ahora, escuche esto. Cosas que se meten en la iglesia. Los profetas cupidos. ¿Han escuchado de ellos? Que dicen que se la pasan diciendo: Dios me ha mostrado quién es tu esposo y quién es tu esposa. Yo le hago una pregunta. Que Dios le diga a uno quién puede ser mi esposo o quién puede ser mi esposa, es algo que Dios le va a hablar ¿a quién? A uno. Básicamente lo que Dios va a hacer le va a dar herramientas para que usted sepa elegir. No es que Dios tenga una ahí para usted o uno ahí para usted. Tiene que saber elegir. Entonces escuche esto. Porque aquí comienzan a ensamblarse varias cosas. La palabra de Dios dice, habla acerca de la honra que se le debe tener a un pastor. ¿Sí me entiende? Una persona inteligente, ¿qué hace? Primero sabe elegir. ¿Qué sabe elegir? Para eso hay algo que llama la amistad. La amistad que yo tuve con mi esposa fue una amistad de un año. ¡Un año! Yo creo que menos de un año no es conveniente, a mi modo de ver. Ahí ya entra el discernimiento espiritual, la sabiduría del anciano, a ayudarle a usted a saber si va bien o va mal. Yo tuve un año donde yo comí helado, fui al cine, al parque, hablamos de política, de economía, de doctrina. Comimos, caminamos. Que me gusta el rojo, que me gusta el azul, que me gusta el día soleado, que me gusta el día lluvioso. Conoce uno la persona. Cuando yo ya conozco la persona, entonces, y noto que es una mujer que viene siendo bien para mí, entonces decido el noviazgo. Pero escuche esto, yo le voy a contar una historia respecto al noviazgo, ¿no? Porque es algo que es muy neurálgico en la iglesia. Y cómo eso de que no os unáis en yugo desigual es algo muy profundo, pero muy profundo. Entonces, yo me acuerdo que ya avanzada la amistad, tuvimos una charla donde confesamos el uno al otro que ella me gustaba a mí y que yo le gustaba a ella. ¿Sabe qué hace una persona inteligente? Yo a los 2 días, ¿sabe con quién hablé? ¿Con quién cree que hablé? Con mi pastor Antonio. ¿Usted se ha dado cuenta que yo tengo una amiga en la iglesia que además sí, yo sé que usted, yo lo he visto usted andando con él? ¿Qué pasó, amigo? Pastor, lo que pasa es que hemos hablado los dos y hemos llegado a la conclusión de que nos gustamos. ¿Usted qué opina del asunto? Un hombre de Dios no le va a obligar a usted las cosas. Un pastor no es un tirano ni un monarca. Él le va a respetar sus decisiones. Pero lo que el pastor diga le va a ayudar a uno a tener elementos de juicio para tomar una decisión. ¿No cree usted? Él me dijo, él revisó como su espíritu, le habrá preguntado a Dios, supongo, y dijo, ¿sabe qué, Mauricio? Siento paz. Creo que esa es la mujer para usted. Eso es un acto de amor, que también pudo haber sido la inversa. Un hombre de Dios con discernimiento le dice a uno, mi hijo, no sé, no noto bien la cosa. ¿Sí me entienden? Me parece que por muchas razones uno puede escoger bien o mal. Aún una persona siendo cristiana puede ser una persona con la que uno no debería casarse. ¿Usted sabía eso? Lo que hace una decisión de esas, que sea una decisión de mucha más responsabilidad. Pero la gente se anda por ahí noviando, así no más. Se dejan llevar de las emociones, ¿sí? De los gustos personales, físicos, de las reacciones químicas, y toman decisiones en eso. Mire, el yugo igual, ¿cuál es? ¿Te han visto los bueyes con los que aran la tierra?
tienen que llevar un yugo sobre ellos, que los nivele. Y ese yugo además debe tener la capacidad de que el buey más experimentado guíe al más joven, pero que vayan por el mismo, o sea, vayan unánimes, ¿sí? Unidos en la misma dirección, con el mismo pensamiento. Esa es la idea del matrimonio. Ay, pero es que me gustó fulanito de tal. Es divino. ¡Qué sonrisa! No, pues sí, pero después de uno embarcado en las cosas y darse uno cuenta casado que por ahí no era, ¿quién lo saca uno de eso? Por eso la palabra hay que escucharla. No os unáis en yugo desigual. Ahora, si lo tiene uno que tener en cuenta con personas cristianas, ¿cuánto más si la persona es del mundo? Eso ya de por hecho que esa no es. ¿Qué hace un cristiano enamorándose de una mujer que no es cristiana? O viceversa. No tiene sentido. Dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión? Yo le he dicho a mi esposa muchas veces, yo le doy gracias a Dios que yo te conocí de cristiano. Porque si yo te hubiera conocido siendo el que yo era, te hubiera destruido. El matrimonio no hubiera durado 6 meses. Yo no daba ni para noviazgos. No daba para eso. Mire, uno a veces tenía cierto sentido común. Yo tenía a veces cierto sentido común. ¿Saben qué hacía yo? Me desaparecía. Porque yo sabía que la persona iba a terminar destruida. Yo le huía a los novios. Mira, eso dice uno con la mano por la calle, que el helado, que la visita a los suegros. Yo no servía para eso. ¿Sí me entiende? Y no me gustaba y no, o sea, no, yo sabía que eso no iba para ningún lado porque en medio de las pocas cosas conservadoras que yo tenía, siendo un hombre terrible, era que una persona que se novia con otra es para algo serio, no para andar uno jugando. Entonces yo pensaba que iba a llegar el momento que iba a conocer la mujer con la que yo me iba a casar y ahí sí ya cogía de mano y, ¿sí me entiende? Pero eso pasó ya siendo cristiano, gracias a Dios, con elementos a la mano para poder allanar, preparar, arar, cosechar algo para el futuro con una mujer, como lo estoy haciendo hoy. Poder decir que tengo 12 años de casado, los 12 años largos, y decir que estoy más enamorado de ella hoy que hace 12 años. Cuando eso no es normal. Vaya, mire usted cuántas parejas de 12 años sin Cristo se aman más que cuando se casaron. Consígame una que llegue a los 12 años. Si no es que están divorciados, es porque están de aguante, por los hijos, porque ese es el concepto de ahora. Es que los hijos son como el pegante del matrimonio. No, eso no es, el pegante del matrimonio se llama Cristo, su palabra. Amén. Entonces la palabra es elemental. Entonces, una pareja que desafortunadamente dejó que el diablo minara su corazón hace años, tiene que tener uno cuidado de eso. Un día se me acercaron y me hablaron que estaban frustrados y decepcionados porque habían pasado, no sé, 7 años de cristianismo y habían llegado a la conclusión de que Dios nunca les había hablado. Entonces yo los miré y les dije, ¿cómo? ¿Usted qué concepto tiene de que Dios le hable? ¿Usted cree que Dios le hable es que le levante el techo de su casa, un dedo así gigante y le diga, hola, Blanquita? Puede pasar, porque pues, yo conozco al Señor y puede pasar. Pero, y todas las predicaciones del domingo, y todos sus estudios bíblicos, y todas sus lecturas bíblicas, ¿eso qué fue? ¿Dios no le habló? Claro que sí. Ahí es donde Dios hoy está hablándonos a nosotros. ¿Cómo no le voy a hacer caso al que hizo todas las cosas? Por eso uno tiene que tener hambre por la palabra, leerla.
discernirla, escudriñarla, profundizarla. Amén. Ahí está el secreto de la vida eterna, está aquí. Escudriñarla, en el escudriñar la palabra está el secreto de la vida eterna. Eso lo dice el Señor en Juan también. Se lo dice a los fariseos, ahí está el secreto de la vida eterna. Y la palabra de Dios dice en Romanos 1 que la fe es por el oír. ¿Qué quiero oír acá? Y el oír por la palabra de Dios. Por eso, tanto en la palabra como en el pastorado, como en lo profético, como en lo apostólico, siempre será la palabra la que tiene que prevalecer. Un profeta no puede llegar a hablar lo que se le ocurre, sino lo que Dios le mandó a hablar. Y eso que Dios le mandó a hablar tiene que estar absolutamente coordinado, respaldado, corroborado, sincronizado con la Biblia. Profeta que no esté sincronizado con la Biblia, falso profeta. Un profeta tiene que tener dos características esenciales, o bueno, dos esencialmente. Una, que la palabra tiene que estar sincronizada, lo que él hable tiene que estar sincronizado con la Biblia. Y segundo, que lo que hable se cumpla. Cualquiera de las dos que falte, no es un profeta de Dios. O sea, que usted ya tiene elementos a la mano para poder saber si un profeta de Dios es profeta de Dios o no. Usted tiene todo el derecho a decirle a un profeta, eso que usted me habló, ¿dónde está en la Biblia? ¿Cómo hago para que eso esté respaldado en la Biblia? El profeta tiene la obligación de decírselo. Y usted ya cuando tiene un bagaje bíblico, se para un profeta en el altar o donde sea, que usted ya con su conocimiento de la palabra logrará decir, este es el nombre de Dios o no. Yo le agregaría un tercer ítem a un profeta, su testimonio. Un hombre recto, ¿me entiende? De testimonio, intachable. Y el apóstol también. Entonces la palabra es nuestra mayor herramienta. ¿Sí me entiende? Usted tiene una armadura, ¿sabía? Un yelmo, una coraza, usted tiene un apresto, un escudo y una espada, que es la palabra, la espada del Espíritu. Si ve que llama la espada del Espíritu la palabra, ¿la espada de quién? Del Espíritu. Si ve como el Espíritu y la palabra obran simultáneamente. Ahí está. Entonces, ¿a qué tengo que recurrir? A esto. Amén. Creo que vamos a dejar hasta ahí, mi hermano. Algo muy sencillo, pero creo que es muy bueno entenderlo. Y los que ya lo han escuchado, como refrigerarlo, ¿me entiende? Todo lo que... ¿Por qué tenemos que recurrir a esa palabra? Porque Él es el que le pone orden a todas las cosas. Con Él entendemos todas las cosas espirituales. Y además, ¿cómo no creerle aquel que tiene el poder ha tenido el poder para hacerlo todo? Él tiene la verdad, una verdad irrefutable, innegociable, inmodificable, porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no se amolda a los hombres, uno se amolda a Dios, amén. Porque ahora nos venden esa imagen de que Dios tiene que contemporaneizarse, modernizarse. No es el mismo. No podemos pegarle asaltos a la palabra o mutilarla, porque entraríamos en un juicio. Hay que hacerla tal está. Lo del yugo desigual está vigente hoy, está vigente hoy. ¿Qué es lo conveniente para una novia y un novio? Llegar castos al matrimonio. Pero pastor, es que yo antes de conocer a Cristo no fui casta ni casto. Pues tranquilo, que Dios hace nueva a la gente, ¿sabía? Él hace nuevas criaturas. Ya conociendo al Señor, guárdese. Amén. Hasta que se case. ¿Por qué es importante eso? Eso tiene no son caprichos de Dios. Todo tiene que ver con el amor. La palabra tiene que ver con el amor de Dios. ¿Por qué quiere Dios que los jóvenes se guarden para el matrimonio? Para evitarles cientos de problemas. ¿En qué están los jóvenes hoy? Por andar en sexualidades liberalizadas. ¿Por qué? ¿En qué están? Embarazos no deseados, fracturas familiares,
fracturas sociales, enfermedades mortales. Dios quiere evitarle a los hombres y a las mujeres ese problemita. Uno, y dos, que Él es santo. Él ha hecho todo por nosotros, lo ha creado todo, nos ha amado con amor eterno, nos dio a su Hijo. ¿Por qué no vamos a honrarlo a Él? Entonces, mire, siempre todo obrando en una doble vía, para con Dios y para con nosotros. A Dios, porque tenemos que honrarlo, porque Él es nuestro papá. Respetemos nuestros cuerpos, seamos santos. Y segundo, el Señor nos quiere evitar problemas. Y ve como una cosa que incluso la gente lo debate y se acaloran en las discusiones cuando todo es tan fácil de explicar a través de la palabra. ¿No vale la pena guardarse para el matrimonio? Claro que sí. Infinidad de problemas se evitan. Y así para todas las cosas. Las finanzas, la relación padres e hijos. ¿Qué dice la palabra, la relación padres e hijos? Hijos, obedezcan a sus papás. Ahora, está hablando en el contexto de personas justas, ¿no? Porque tal uno obedecerle al papá que es un malvado. No, está hablando del papá justo. Hijos, obedezcan a sus papás. Papás, no instiguen a sus hijos, no los fastidien. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que no sean canzones con ellos por cosas que no tienen por qué ser canzones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el pelado se tomó su juguito con su pan y dejó el vaso ahí y se quedó sentado. Hay papás que son canzones. El vaso tienen que llevarlo ya a la cocina. Eso es ser un papá cansón. ¿Sí? Papá cansón es el que sin ningún propósito ande despertando a los hijos a las 6 de la mañana. Papá cansón, hermano. Esto no es casa de vagos. Hay papás que son así. ¿Sí me entienden? Papá cansón es el que le exija a su hijo siempre ser el primero del salón. No, usted exíjale a su hijo que dé lo mejor. Pero puede que haya 10 en el salón que sean mejores que él. ¿No le parece? ¿O qué tal todos ocupando el primer puesto? No se puede. Siempre habrá uno más inteligente que su hijo. Acéptelo. Pero sí pídale que haga lo mejor posible, que se esfuerce, que sea disciplinado. ¿Correcto? ¿Ya entiendes lo que es un papá cansón? No seamos cansones con nuestros hijos. Y si cada uno hace su parte, ¿sabe cómo va a estar la relación padres-hijos? Relación padres e hijos no es que yo me voy a volver amigo de mi hijo. ¿Eso está en la Biblia? ¿Eso es sabio? La palabra nos enseña en los proverbios de que la relación padre e hijo es una relación vertical, de autoridad y amor, ¿no? Pero volverse amigo de los hijos no es bueno, que son hijos. Volverse amigo del hijo es que el hijo le pierda a uno respeto. Usted sea padre, ámelo, apóyelo, bendígalo, pero que los amigos sean otros. ¿Lo entienden? Y así. ¿Qué es lo que un niño necesita? Un papá y una mamá. Ay, pastor, que es que soy mamá soltera. Bueno, pídale ayuda al Señor para que su hijo pueda crecer con una figura de autoridad, hombre. Porque el diseño de Dios es perfecto. Padre, madre, hijos. ¿Y cómo es hoy? Madre soltera, padre soltero, mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con perro. No, estamos en un mundo re loco. Mujer por allá no sé dónde se casó con su perro. A eso le llaman, ¿sabe cómo? Progresismo le llaman a eso. Hombre de 50 años, un día amaneció y entendió que no era un hombre de 50 años, sino una niña de 6 años atrapado en un hombre de 50 años. Suena chistoso, ¿no? ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que una familia que la adoptó, porque ya no era hombre sino niña, la adoptó.
Y aparecen los papás dándole compota a la niña de 6 años, viejo, y saben que tenía mujer y 3 hijos. En ese mundo estamos, hermano. Aterrador. Donde la gente se gana las cosas, se quiere ganar las cosas a punta de, no sé, su desviación, su problema psicológico, tienen que premiárselo. Entonces te va y presenta un examen y no lo pasa, pero lo tienen que aceptar porque como es gay. Por Dios, ¿desde cuándo lo que es abominable para Dios lo volvemos una virtud? Y a nosotros los cristianos nos tildan de homofóbicos. Yo le hago una pregunta, ¿somos homofóbicos? Ángela es testigo, ¿cómo me porté yo con toda esa gente de allá de Santa Fe? ¿Cómo era yo con ellos? Usted que trabajó allá, mija, que me vio orar por esa gente. ¿Los maltraté? ¿Los pisoteé? ¿Los amé? Claro, porque un hombre de Dios, ¿qué quiere? Que la gente no se vaya para el infierno. Y yo les hablaba. Ustedes tienen que reconciliarse con Dios. Oiga, ¿saben qué es lo tremendo cuando usted habla con amor y bajo la unción de Dios? ¿Saben qué hacen ellos? Ellos reconocen que están mal. Ellos mismos lo decían. Sí, pastor, tienen toda la razón. Nosotros sabemos que estamos mal. Sino que nosotros defendemos esto en las calles, que ante los políticos y la sociedad, porque no queremos salir de este estilo de vida. ¿Usted sabe de dónde viene la aprensión entre dos hombres? ¿Entre dos hombres? ¿De dónde viene eso? Por la parte sexual. La manipulación de la próstata es el mayor éxtasis que un hombre puede sentir. Y una vez hubo un debate en la Universidad Nacional donde yo estudié. Y salía una persona a defender eso basado en ese hecho científico, de que sí, la manipulación por el recto de la próstata del hombre que produce tanto placer era la prueba misma de que eso estaba bien. ¿Y saben qué respondí yo? Yo dije, bueno, está comprobado científicamente que la carne humana sabe muy parecida a la del cerdo. Vamos a justificar entonces el canibalismo por el hecho de que sabemos rico. ¿Usted se preparara un brazo suyo rico? Si es que sabe muy bueno. Porque el ser humano es el ser vivo que mejor come. Entonces vamos a justificar el canibalismo por el hecho científico de que sabemos igual a la carne del cerdo. ¿Sí me entienden? La palabra es justicia, es lo único capacitado para justificar. La sangre de Cristo es lo único que justifica. Esta es la verdad. Esa es la que tenemos que creerle, amén. Si Dios lo llama abominable, es abominable. Ahora, hay que entender cosas, ¿no? Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, usted ya no tiene que obedecer ordenanzas sacrificiales que se hacían en el tabernáculo con sacerdotes levitas, no. Y tampoco en cuanto a la comida ya no tenemos que seguir una ley mosaica acerca del alimento. Pero el apóstol sí dice, usted ya puede comer de todo, pero hay un requisito para comer de todo. ¿Cuál es, Diego? No. ¿Cuál es el requisito para comer un alimento, cualquier tipo de alimento? Orar por él, bendecir el alimento. Amén. Ahora, hay una cosa que sí se no puede comer, que es algo que se pasó de la ley de Moisés a la ley de Cristo: la sangre. Por nada del mundo coma sangre. Eso quedó ahí en el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, quedó aclarado. Entonces, criadillas y entonces la rellena,
No jueguen, no hay que comerla. Porque en la sangre del animal está el espíritu del animal. Es una especie de fornicación espiritual, ¿sabía? Porque el espíritu del animal se vendría a mezclar con su espíritu. ¿Hay alguien que todavía coma rellena? Ninguno. Bueno, el que todavía lo haga, no lo haga más. La palabra lo dice. Pero todo lo demás, cómalo. Prepárelo bien, cómalo. Pero bendígalo antes. Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a dar hasta ahí. ¿Ninguna? ¿Ninguna inquietud? Bueno, pongámonos de pie entonces. Vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito y precioso, te damos gracias en esta noche, te bendecimos y te alabamos, Dios bueno, por este tiempo que nos han regalado, Señor, donde hemos podido adorarte, Señor, Señor, gracias a Dios tu presencia descendió, porque ha estado muy difícil todo este tiempo, Señor. No sé qué está pasando en el mundo espiritual. Bueno, Señor, pero tu palabra dice que aunque andemos en el valle de las sombras de la muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros, Señor. Señor, tu palabra dice que tú nos llevas a buenos pastos y a buenas aguas, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro alto refugio, Señor, nuestro castillo, nuestra fortaleza, Señor. Y nosotros lo creemos, Señor, y recibimos esta palabra hoy. ¿Cómo no creerte a ti, Señor, que eres el creador de todas las cosas? ¿Cómo no creerte a ti, Señor, que hiciste el milagro de venir hecho hombre, Señor, y morir por nosotros y salvarnos? ¿Cómo no creer en tu palabra, Señor? ¿Cómo menospreciarla? ¿Cómo no animarse uno, Señor, a que tu verbo entre en nuestro corazón, Señor? Y que se haga fruto en nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra produzca un fruto en nosotros, Señor. Abundante y rebosante, Señor. Señor, te damos gracias por todo este pueblo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Como Aarón lo hizo, que tú los bendigas, Señor, y nos guardes. Que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Que pose sobre nosotros la chequina y la columna de fuego, que tu sangre nos limpie, Señor, nos selle, que la unción tuya nos acompañe, Señor, que el fuego tuyo nos acompañe. Señor, desatamos el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Señor maravilloso. Señor, esta noche pedimos por paz en nuestros aposentos, atamos todo espíritu del caballero de la noche, de Morfeo, y lo echamos al abismo. Danos buen descanso, Señor, alivio, reparación. Señor, atamos todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de locura y lo echamos al abismo en nombre de Jesús, de desesperación. Todo espíritu de tormento lo atamos y lo echamos al abismo en nombre de Jesús, Señor. Desata la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Afírmanos en el gozo de la salvación, Señor. Señor, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le tenemos y nos defienda, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar en tu presencia y en tu paz, Señor. Uniendo en tus manos el culto del domingo, que tú te glorifiques enormemente, Señor. Y que esta palabra que hoy se ha dado produzca un fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.